Ya está, se oye bien todo, correcto, bien. Bien, amados, damos gracias al Señor que podamos estar reunidos de nuevo este miércoles para tener este tiempo de enseñanza y de culto también, con la disposición siempre de servir a nuestro Señor y que todos vayamos siendo capacitados y preparados para poder desempeñar este oficio. Así llama la Escritura, mi hermano, que hemos sido llamados a un oficio, dice. Entonces lo que hace la Escritura es capacitarnos para desempeñar bien la función de ¿qué? De siervos del Señor. En el lugar que nos ponga o corresponda, Él nos estará capacitando. Amén. El Espíritu Santo tiene toda la sabiduría de Dios para depositarla en cada uno de nosotros y de esa manera seamos más diestros, más efectivos, más eficaces en el lugar donde nos corresponde estar como parte del cuerpo de Cristo. Le damos pues gracias al Señor esta tarde y invocamos a su Santo Espíritu, amén, para que de esta manera podamos tener una hermosa enseñanza. Abra su corazón, abra su entendimiento y que el Señor me ayude a mí poner las palabras propicias en mis labios para poder enseñarles. Bien, el tema de hoy tenemos ¿qué son los dones espirituales? Tuvimos el domingo, ¿verdad?, una hermosa enseñanza también, y el viernes hablando de los dones espirituales. La pregunta más recurrente de todo cristiano es: ¿todos tenemos un don espiritual? La palabra responde con claridad: sí. Amén. Voy a leerle algunos textos en el que usted va a ver que la Escritura indica que todo el que ya recibió a Cristo Jesús, Señor nuestro, Él le imparte un don. Amén, a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, 1 de Pedro 4:10 dice que cada uno, según el don que ha recibido, que ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cierra esta porción de Efesios 4:7. Amén. O sea, nos está indicando Pedro y Pablo de que todos tenemos, conforme a la multiforme gracia de Dios, un don que Él nos ha otorgado. En 1 Corintios 7:7 dice: quisiera que todos fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos lo tienen de un modo y otros lo tienen de otro modo. Amén. En 1 Corintios 12:7 dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y terminamos con 1 Corintios 12:11 que dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular el don como Él quiere. Entonces, todos estos textos nos indican que sí tenemos, todos los que hemos recibido al Señor Jesús y formamos parte de su cuerpo, tenemos un don. Tenemos algo en la cual vamos a ser útiles, ya que todos hemos sido llamados para servir. Amén. Y también quiero reforzar el hecho de que no hay un solo creyente que tenga los 9 dones, sino que han sido repartidos para que todos nos necesitemos, para que todos nos busquemos. Amén. Entonces, a unos se les ha dado el don de sanidad. Vamos a ver todos los dones hoy que comprenden, para que usted pueda identificar el suyo y obviamente ejercerlo. Estos talentos no son para tenerlos guardados. El don espiritual es una habilidad
dada por nuestro Señor Jesucristo al creyente por medio de su Santo Espíritu, amén, en el momento de recibirlo en su corazón. Si usted ya lo recibió en su corazón, eso usted lo puede leer en Juan 1:12, mis amados, ¿verdad? Que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos tenemos habilidades naturales, pero las habilidades naturales nos sirven para vivir en el mundo natural. Esas las adquirimos, esas las podemos desarrollar, esas podemos ir a un instituto, podemos ir a una universidad, podemos ir a un colegio, podemos llegar a alcanzar una licenciatura, una maestría, un doctorado, en fin. Pero esa es una habilidad del hombre que no sirve mientras estemos en condiciones de criaturas de Dios, no sirve para poder tener contacto con el reino de los cielos. Para ello se nos otorgan dones de forma semejante a como lo tenemos en el mundo natural para movernos en el mundo espiritual. Y todo el don que recibamos, tal como nos dice Pedro y Pablo, sirven para edificación y crecimiento de la iglesia. Amén. En 1 Corintios 12:7, que ya leímos, voy a volver a leer, dice: a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos, o para el provecho de todos. No son dones personales, particulares, para que solamente a mí, ¿verdad?, me sirvan para ir desarrollando una capacidad espiritual y me dé un nombre, me dé un prestigio, me dé una posición. No es esa la intención. La intención es que yo me convierta en un instrumento útil de mis hermanos y el don que yo he recibido lo sume al don que él tiene y de esa manera multipliquemos la multiforme gracia de Dios en cada uno de nosotros. También hay otra razón por la cual el Señor nos ha dado los dones, que son para glorificar al Señor Jesús. Amén. Vamos a leer una porción de Pedro 4:11 y dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces yo tengo un don para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea para provecho de él, sea para irnos perfeccionando, pero también a la vez inmediata es para que el Señor Jesucristo sea glorificado, o sea que su cuerpo sea cada vez engrandecido, amén, y a través de eso muchos puedan recibir el impacto del mundo espiritual para que busquen de la salvación, busquen de la oferta del don que el cielo nos ha dado. Bien, entonces tenemos ya dos vertientes importantes. También nos sirven para evangelizar efectivamente. Amén. Dice, por ejemplo, Marcos 16, 15, 18, dice: y les dijo: oíd por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí están englobados, en general, las señales. Esas señales son los dones. Amén. Entonces, los dones son los que nos equipan para ser eficientes evangelizadores y demos testimonio del poder de Dios que ya obra en nosotros. Amén. El evangelio no consiste en palabras. Últimamente, prácticamente de 1970 en adelante, empezó el evangelio a perder su poder. Todos los varones
grandes evangelistas del siglo XX, mis amados, estaban verdaderamente llenos del Espíritu Santo y con un poder de realizar maravillas, milagros y prodigios que sorprendió al mundo. Pero a partir de 1970, con el movimiento carismático, ¿verdad?, con el movimiento pseudo-pentecostal, empezó a volverse palabrería, empezó a volverse simplemente externar la letra del Evangelio, pero se ha perdido la efectividad del poder de la palabra. Se ha perdido la efectividad de las señales. El Señor, acabamos de leer Marcos, mis hermanos, y la única condición es que crean en el Señor Jesús y que se bauticen. Entonces, prácticamente todos deberíamos tener señales. Amén. Claro, unos de una manera, otros otro don, como ya hemos visto en Corintio. Pero ¿por qué no sucede? Porque ni siquiera sabemos que tenemos dones. Una. Dos, porque no sabemos qué dones hay. Y tercero, no sabemos cómo hacer uso de esos dones. Y esta es la idea de estos tres tiempos que vamos a tener para poder completar todo. También hay un paso muy importante. El reino de los cielos viene y se impone sobre el reino natural. Y consecuentemente todos aquellos seres que están obrando en el mundo natural para impedir que el nombre de Jesús sea glorificado, que el reino sea extendido, que el evangelio corra por todas partes, huyen, mis hermanos, ante cualquiera que verdaderamente tenga a Cristo en su corazón. Y esto la Biblia lo confirma diciendo que nosotros somos uno en el Espíritu con Cristo. Una de las razones por las cuales los dones no se manifiestan es que creemos que nosotros los desarrollamos. Creemos que nosotros hacemos que crezca el don. No, mi hermano, desde que usted llega a Cristo Jesús, amén, hasta el día del arrebatamiento, esa obra le corresponde al reino de los cielos. Esa obra le corresponde al que está sentado en el trono, mi hermano. Si usted es su esposa, Él va a hacer todo lo posible para que usted esté con Él. Nosotros lo que tenemos que hacer es someter nuestra voluntad y vivir en obediencia. Y de esta manera todo irá desarrollándose. El Espíritu Santo se encargará de madurarnos, el Espíritu Santo se encargará de capacitarnos. Amén. No será un esfuerzo de hombres. Esa gloria le corresponde a Dios. Por eso a Él toda la gloria, a Él todas las coronas. Entonces, el principio de liberación para que las personas puedan ser libres de ataduras, de cadenas, de opresiones, de maldiciones generacionales, de tratos y contratos adquiridos, ¿verdad? Se le otorga al al cuerpo de Cristo dones especiales para que esto pueda suceder. Amén. Hay una cosa que también es importante. ¿Puedo yo escoger el don que yo quiera? No. Dice la palabra que, esto lo está diciendo en 1 Corintios 12:11, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como a Él le place. No es de que yo quiero tener el don de sanidades y voy a hacer todo lo posible. El Espíritu Santo sabrá si lo quiere a uno para eso, o más bien lo quiere para profeta, o lo quiere para darle palabras, don de sabiduría. En fin, nosotros no podemos escoger. Podemos pedir que se nos otorgue. Amén. Pero al final quedará siempre condicionado a lo que determine en el cielo, y eso tendremos, ¿verdad? Bien, otra cosa que es muy importante, refiriendo al tema de los dones, tenemos que separar lo que es el sentimiento, ¿verdad?, con el mover del Espíritu.
muchos dicen que no tienen dones porque no sienten nada, porque no sienten calor, porque no sienten un movimiento especial o particular en sus miembros, porque a la cabeza no le vienen visiones. Entonces ese fue un error al principio, que no se conocía con mayor claridad cómo era el mover de los dones, en el que se acostumbró y se le enseñó a muchas congregaciones que tenían que sentir algo. Amén. Que tenían que tener experiencias físicas sobrenaturales. No hay tal cosa. Digo, puede suceder, claro. Y sucede a veces con gentes que son muy sensibles, pero no necesariamente. Hay veces que llega el don y uno, cuando se entera, por ejemplo, el don de lenguas es en un momento que uno no está queriendo hablar en lenguas, sino que es resultado del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ese es uno de los dones más comunes que otorga el Espíritu Santo. Y hay otros que por fe los ejercemos, como es el don de la sanidad. Amén. Y cuando vemos que van ocurriendo, entonces vemos que ese don ha sido otorgado a nosotros. Amén. Bien. Vamos también a hablar sobre este asunto. En Corintios 12, 18 dice: ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Esto es importante, este texto, porque todos unidos, por eso en una congregación los 9 dones se reparten en toda la congregación. Toda esa congregación unida, ¿qué va a pasar? Que unos van a tener el don de la profecía y va a haber profecía en la congregación. El otro va a tener el don de sanidades y va a haber sanidades en la congregación. El otro va a tener don de fe y obviamente va con su testimonio de vida, va a llamar a sus hermanos alrededor suyo para que esa fe también podríamos decir, se mueva en ellos. Por eso hay que andar con gente de fe, mis amados. No se junte usted mucho con incrédulos, sino con gente de fe. ¿Para qué? Para que usted vea que esa fe que ellos tienen es un don de Dios y que usted también puede acceder a él. La fe es un don, aparece en los dones. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos para que podamos entender con claridad. El don más grande que hay, y de una vez adelantamos esto, es el que habla en 1 Corintios 13 Pablo, que es el amor, ¿verdad? Bueno es, dice, que anheléis profetizar. Bueno es hablar en lenguas porque edifica a uno mismo. Dice, pero hay un don más excelso que permanece para siempre, y ese don es el amor. Es el que verdaderamente, ese sí está accesible a todo el cuerpo de Cristo. Amén. Ese no es a unos le da, y no. Todos, si deseamos el amor, ese don que pone el Espíritu Santo en nuestros corazones, amén, es un don general para el cuerpo de Cristo. Bien. No debemos ignorar los dones. Y es muy importante que el don que usted ha recibido lo desarrolle, lo practique, y si usted requiere algún otro don, también puede anhelarlo. Amén. En el entendimiento que el don que usted va a anhelar es un complemento del don original que usted recibió, pues para ser más efectivo. Amén. Y vuelvo a repetir, porque esto es muy importante. Al final será en el cielo donde determinen el don que vamos a recibir. Puede ser un don, puede ser 2 dones, pueden ser 3 dones. Lo único limitante es que no van a poder ser todos los dones. Amén. Bien.
Hay una palabra que se usa mucho, que se dice, aviva el don que está en ti. Eso le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? El que fue dado con la imposición de mis manos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que muchos tienen dones que no los ejercen. Tienen dones ya sea por un poco de incredulidad, otros por temor, amén, y otros por ignorancia, tienen su don y no lo ejercen. Es como aquel que entierra los talentos, amén. Entonces, avivar el don es ejercerlo, ¿sí? Por eso en 2 Timoteo 1:6 podemos escuchar, por lo cual aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Entonces, el avivamiento del don, mi hermano, está fincado en la voluntad del creyente. El avivamiento del don no es que va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros y nos va a avivar el don, no. Eso ya está en nosotros, entonces el creyente debe tener la voluntad de ejercer el don, de avivarlo, de que crezca, se desarrolle y se vuelva él un experto en el manejo del don. Amén. Bien. Los dones, dice el llamamiento y los dones son irrevocables. El don que Dios dio a través del Espíritu Santo, mis amados, ese ya lo tiene usted y se lo va a llevar hasta que muera. Amén. Y de ese don usted va a dar cuenta qué fue lo que hizo con ese don. Esa es la parábola de los talentos, mis amados. Amén. Por eso los dones se ejercitan, crecen con el uso, ¿verdad? Y nosotros nos vamos volviendo hábiles en el manejo del don que hemos recibido. Amén. Bien. Consecuentemente, diríamos que los dones no se deben descuidar. Amén. Bien. Vamos ahora a hablar de los dones. Los dones se dividen en 3 categorías. Esto se ha hecho para una forma didáctica, no es que así sea, que así esté inscrito en la Biblia, sino para que en una forma didáctica vayamos entendiendo. Por ejemplo, los dones de poder, los dones de inspiración y los dones de revelación. Son 3 grandes grupos, 3 grupos de 3 dones cada uno. Y los dones de poder son, por ejemplo, el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Esos 3 juntos forman los dones de poder. Los dones de inspiración, la profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Esos son los dones de inspiración. Y los dones de revelación es la palabra de ciencia o de conocimiento, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu. Entonces usted ya conoce ahorita que hay dones de poder, dones de inspiración y dones de revelación. Estos 9 dones son los que están en 1 Corintios capítulo 12. Amén. Y vamos a leer, por ejemplo, los dones de poder. Dice en Corintios 12, 9 y 10, a otros les dio fe por el mismo Espíritu, a otros les dio dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros. Ahí está el paquetito de los 3. Amén. Luego sigue hablando y dice a otros de profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y otra interpretación de lenguas. Ahora bien, ya sabemos que hay 3 grupos, ¿verdad?, para hacer didáctico el mensaje. Ahora, vamos a ir hablando de cada uno de ellos. ¿Qué es el don de fe? Vamos a hablar de los dones de poder. ¿Qué es el don de fe? El don de fe es una manifestación de nuestro ser espiritual que, unido al Espíritu Santo, adquiere la habilidad de que, creyendo en Dios, ¿verdad?, las promesas o las declaraciones contenidas en la Biblia vengan a la existencia. Entonces, el don de fe trabaja muy íntimamente, bueno, todos en sí, pero este don de fe es un don que trabaja muy íntimamente ligado con el Espíritu Santo. Ahora,
No es un sentimiento, mis amados. Voy a repetir varias veces este concepto, porque muchos dicen es que no siento que tenga yo fe. ¿Recuerdan ustedes que se le acercaron inclusive los mismos apóstoles al Señor le dijeron, Señor, enséñanos a orar y aumentanos la fe? Porque creían que era una sensación, una forma de pensamiento. No, es una manifestación del Espíritu. La actitud que yo debo de tener es que si Jesús está en mí y yo creo en eso, hermanos, si yo creo que Él ha lavado mis pecados, si yo creo que Él me va a dar vida eterna, yo tengo fe, es una fe suficiente. Muchos dicen, no tengo fe, mi hermano. Fe, ¿cómo no la vas a tener para creer que eres salvo? Si nunca has visto a Jesús, mi hermano. Amén. Hemos leído en la Escritura, el Espíritu Santo se ha manifestado a nuestras vidas de alguna manera, pero no vemos. Amén. Entonces, ¿cómo decimos que no tenemos fe si está sucediendo en nosotros lo más maravilloso, que es creer que somos salvos por Cristo Jesús? Si creemos que somos salvos por Cristo Jesús, todo lo demás es más fácil, amados. Entonces, no es algo que yo sienta, y eso tiene que ser muy claro, sino que es una actitud espiritual de que yo camino en fe. ¿Por qué? Porque la tengo, porque Dios me la ha depositado. Amén. Porque si yo no tuviera fe, jamás hubiera yo venido y hubiera recibido a Cristo Jesús como mi Salvador y mi Señor. Amén. Ahora bien, el don de fe no solamente está en el tema de la salvación. Ahí la palabra misma dice que se nos ha dado un grano de fe. No, pero el don de fe, amén, esa es una habilidad, es una capacidad que se nos entrega para que caminemos siempre en fe. ¿Y esto es fe para qué? Fe para todo, para todas las cosas que se cumplan, que han sido prometidas en la Escritura. Yo tengo que tener la fe de que todo eso, ya sé que la fe en Cristo, que se le llama la fe salvadora, es un hecho, ¿verdad? Y si ya caminé yo a ella, entonces ahora tengo que considerar que todo lo que Él dijo en la Escritura se va a cumplir, y ese es el don de fe. Entonces yo ya camino en esta tierra haciendo que el don de fe llame a la existencia las cosas que no son. Amén. Y esto nos habilita y nos hace ser testimonio del poder de Dios, y obviamente es para la gloria del Señor Jesucristo. Bien, el don de fe es un complemento, no es lo que yo le decía, esa porción de fe que se nos da para creer en Él, sino que se deriva de un don que viene del cielo, pero que incrementa la fe que ya existía en mí. Amén. Mire, Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Hay una porción en la palabra que dice, aquel que bajó es el mismo que ascendió a los cielos. Dice, y le dio dones a los hombres. Esto pues nos confirma que el don de fe es de alguna manera otorgado al cuerpo de Cristo. Así como el Espíritu nos mantiene cohesionados en un solo cuerpo, de la misma manera el don de fe nos permite que ese cuerpo se mueva para hacer que se cumplan las promesas del Señor Jesús en esta tierra. Si no, ¿cómo hablaríamos del reino de los cielos? Amén. ¿Cómo podríamos decir que estamos en el reino, en la luz admirable, si las cosas de esta tierra se han convertido en un tropiezo constante, en un obstáculo, en una montaña que no podemos mover? Entonces es una incoherencia, eso se contrapone en sí mismo. Pero se debe más que nada a que quieren sentir algo para saber que tienen fe.
Los dones no son así, mi hermano. Amén. Y este don de fe es importante porque de ahí se deriva el que yo tenga fe de que tengo don de sanidad. El que yo tenga fe que tengo el don de palabra de sabiduría. Entonces el don de fe es importante y ese es dado, mis hermanos, a todo el cuerpo de Cristo. Ahora bien, vamos a hablar de el don de milagros. El don de milagros son cosas que están fuera de las leyes naturales, que se realizan por la declaración a través de la fe de un creyente y sucede. Ese milagro es siempre la manifestación del mundo espiritual, el reino de los cielos, en el mundo natural. Cancelando leyes naturales, estando por encima de las leyes naturales, ¿verdad? Y por eso le llamamos milagros, porque están fuera totalmente del contexto natural. Otorgamos esa palabra a cosas excepcionales que hacen los hombres, porque la mayoría no lo hace, pero este hombre logró hacerlo. Pero el milagro, mi hermano, es algo que nadie puede hacer si no viene del cielo. Bien. Yo sugeriría a mis amados que el don de fe lo ejercitemos. Es el más importante de todos, de ahí se derivan los demás. Amén. Y podemos hacer, ¿qué cosas podemos hacer con el don de fe? Por ejemplo, garantizar el sustento. Usted por la fe puede garantizar su sustento. ¿Por qué? Porque está dicho en la palabra. Mateos capítulo 6 dice que Él va a sustentar. Entonces yo por fe creo en lo que Jesús dijo en Mateo 6 y el sustento estará siempre en mi casa. Amén. También sirve, mis hermanos, el don para ganar batallas, para ir muchísimo más allá de lo que pudiéramos ir en nuestra condición natural. Por ejemplo, tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Porque con la oración, dice, y la acción de gracias, todo se santifica. Yo lo creo, no para andarlo probando, mis hermanos, yo lo creo, y si sucediese tal cosa, de que quisieran atentar contra su vida o la mía, y nosotros en el alimento ya dimos acción de gracias y creemos que está santificado, por ese hecho no nos hace daño. Amén. Eso ya es una batalla que está muy por encima, mi hermano, de las capacidades humanas, ¿verdad? Podemos llegar ya a un extremo, mis amados, a la liberación de espíritus inmundos para que una persona sea verdaderamente libre. Y aún más, podríamos llegar hasta resucitar muertos. Y de seguro me está usted esperando que yo diga lo que voy a decir. Pastor, y las situaciones financieras. Amén. Porque ahorita está agobiado. Amén. El mundo cristiano está agobiado porque muchos se quedaron sin empleo, porque tuvieron que cerrar sus negocios con esto que estamos viviendo, y se ha vuelto un desespero en muchos que producían su sustento. No lo recibían del cielo, lo producían, mi hermano, con sus negocios, con su visión emprendedora, etcétera, etcétera, pero no dependían de Dios. Dependían de sus manos, dependían de sus recursos, y obviamente ahorita que no hay esa posibilidad, pues obviamente hay una desesperación en el mundo cristiano. Pero el Señor dijo lo siguiente: si orareis y pidiereis creyéndolo, todo os lo daré. Amén. Todo os lo daré.
Entonces, en ese punto, usted puede tomarse de esa promesa. Hay otras promesas también que dicen que los hijos de Dios no serán avergonzados. Entonces usted tome también esa promesa. Amén. Y vaya usted declarando, mi hermano, su independencia financiera. No la solución de lo que en este momento nos está constriñendo, no. Declare su independencia financiera de ahorita y para siempre. Amén. Que este reclusorio que hemos tenido sirva para nosotros determinar que la promesa está dada en la Escritura, que nosotros pertenecemos a un reino, no somos independientes, mi hermano. Regresemos al señorío de Cristo y nos sometamos a Él y declaremos nuestra independencia financiera y Él abrirá puertas. Eso es definitivo, estas cosas de las que estamos hablando no es a ver si suceden, no, por eso son dones que ya vinieron del cielo y que se nos dio para que nosotros pudiéramos ejercitar sobre la tierra el reino de los cielos y el poder del nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo sé que se me está desarrollando el don de fe? Preguntarían algunos. Y consecuentemente el don de milagros. Bien, usted cada vez se le va haciendo más accesible, más podríamos decir, más fácil de creer la Escritura en donde están las promesas de Dios. Amén. Usted va a ir leyendo y dice, sí, esto es cierto, Dios, el Señor prometió tal cosa, entonces yo la creo. Aleluya. Él dijo que nosotros íbamos a ser libres. El día que a la Sirofenicia liberó a su hija, Él dijo que la liberación también es parte del pan de los hijos. Entonces, ahí usted lo cree y en ese momento, mi hermano, su fe crece. Amén. Usted empieza a ejercer, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahorita. No hay problemas financieros en la casa, pero yo declaro que nunca faltará el pan sobre mi mesa. ¿Por qué? Porque Él prometió. Nunca faltará el recurso para yo poder enfrentar mis compromisos. Amén. Y que Él, del norte, del sur, del norte, del sur, del este y del oeste, Él verá de qué manera hace llegarme la provisión para que yo pueda salir adelante. Amén. Usted cree, mi hermano, en lo que Dios le mandó a decir. Usted empieza a decir, sí, yo tuve un sueño hace años en donde el Señor me decía esto y esto. Y usted dice, yo me tomo de esa palabra, yo me tomo de ese sueño, yo tomo en este momento esa porción del ministerio, ¿verdad? Usted crece en fe. ¿Por qué? Porque ya el Señor le ha puesto el querer como el hacer. Ahora, la decisión de hacer corresponde a nosotros, pero ya Él lo ha puesto. Entonces ya vemos que podemos caminar con mayor facilidad. Ya no estamos esperando que alguien venga y nos imponga las manos para que crezca la fe. Ya no estamos esperando que tengamos que estar oyendo constantemente testimonios de gente que ha recibido grandes bendiciones para que no, empiece a caminar usted por fe. Si el problema está, usted camine hacia el problema y dígale, hazte a un lado. Montaña, vete al mar. ¿Por qué? Porque yo tengo la autoridad de Cristo. Y entonces ese don se ejercerá, crecerá y consecuentemente arrastrará a los otros para que usted sea un testimonio viviente. Bien, ahora vamos a hablar del don de sanidades. El don de sanidades es una manifestación de ordenamiento del mundo natural. Alguien está enfermo porque se ha descompuesto el diseño de Dios en su vida.
Está mal del hígado por exceso de alcohol. Está mal del riñón por exceso de azúcar, por medicamentos, excesos que se tomaron en el mundo. O sea, lo sacó del diseño de Dios. Porque nosotros, estando en el reino de los cielos, nos vuelve al diseño original. Y todo nuestro organismo empieza otra vez a ordenarse para que funcione correctamente. Y cuando, después de que lo probamos en nosotros mismos, entonces sabemos que el Señor nos ha otorgado la sanidad y el don de la sanidad para compartir con otros. Ese don de sanidades, mi hermano, una cosa es importante. No es que nosotros seamos como una batería o un dinamo que tenga el poder en sí, no. Nosotros somos mediadores de ese poder. Somos la extensión de las manos de sanidad del Señor Jesucristo. Entonces, a través del Espíritu Santo recibimos el poder de la sanidad. Por eso es muy importante que cuando vayamos a ejercer este don, siempre le preguntemos al Espíritu Santo si declaramos la sanidad sobre la persona, si es a esa persona a la que Él quiere sanar. Amén. Generalmente usted, después que ya tenga el don de sanidades, usted va a aprender muchas cosas. Por ejemplo, a que algo, el momento en que el Espíritu Santo llega a usted, hay algo que cambia en su percepción. Empiezan a sus manos a ponerse muy calientes, ¿verdad? Empieza usted a sentir que algo hay dentro de usted, y entonces el Espíritu Santo le está diciendo que ya está ahí para hacer ese milagro de sanidad. Amén. Y entonces hay que preguntarle, entonces, Señor, ¿qué hago? Declaro la palabra, pongo manos, y inmediatamente Él nos instruirá, porque es uno de los dones que son manejados casi de manera entera por el Espíritu Santo de Dios. Usted recordará que llegó Pablo a Listra y había un tullido. Y dice, después de dar su mensaje, dice, vio en los ojos del tullido que había nacido en él la fe. Y en ese momento le vino y el Espíritu Santo había mucha gente rodeada que estaba ahí en ese momento, y él fue caminando al tullido. Amén. Y levantando al tullido, pues ya sabemos lo que sucedió en Listra, pero es porque dice, vio en sus ojos que tenía fe. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo lo guió al tullido. De seguro que alrededor de él había muchísimos enfermos. Solamente que este en particular le plació al Señor sanarlo ese día. Amén. Es como la misma cuestión que pasó cuando el Señor bajó del monte de las bienaventuranzas y se le acercó el leproso. ¿Y qué fue lo que le dijo, Señor? Si puedes, no, límpiame. Si quieres, límpiame. Y el Señor lo volteó y dijo, sí quiero. Amén. Y inmediatamente aconteció ese milagro. Dice, en ese momento desapareció la lepra. ¿Qué es lo que impide que el don de sanidades sea ejercido por nosotros? El pensar que somos nosotros los que vamos a hacer la obra. El pensar que somos nosotros que vamos a hacer que se levante el que tiene cáncer o que se desaparezca el cáncer. No, mi hermano, no somos nosotros. Es el poder de Dios que va a obrar a través de nosotros. Amén. Entonces nosotros debemos ir con la fe. Obviamente, por eso yo les recomiendo que le pregunten al Espíritu Santo, porque si el Espíritu ya Santo dijo, usted no se detenga. Y si está muerto, usted declárele vida, mi hermano. Amén. Porque nosotros no somos más que transmisores del mensaje, portadores del don que Dios de alguna manera ejerce a través de nosotros. Amén. Este don de sanidades puede convertirse en un don muy espectacular. Amén. Entonces debemos de guardar siempre la mansedumbre y la humildad en nuestro corazón, para que no importa, aunque se levanten los muertos, entender que no es obra nuestra.
para que no vayamos a ir creciendo otra vez en el ego, amén, porque definitivamente nos vamos a perder. El hombre no puede manejar el poder del cielo. ¿Por qué? Porque se desquicia. Entonces, considerémonos siempre un medio, un instrumento. Amén. Bien, entonces, el don de sanidades, si ya ejérzalo, mi hermano, ejérzalo primero en usted. Declárese sano, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies y de las manos. Y luche hasta que usted esté en el orden perfecto de Dios de su organismo. Usted ya sabe que usted ya lo percibió en su persona, mi hermano. Usted crece en fe, crece en confianza, y entonces usted empieza a caminar para bendecir a otros, sanando de cualquier enfermedad. Amén. El don de sanidades es uno de los más, podríamos decir, llamativos para que la gente venga a Cristo. Es uno de los más espectaculares, ¿verdad? Suceden cosas, sobre todo cuando, por ejemplo, al manco le sale la mano, al ciego de nacimiento vuelve a ver, pues eso definitivamente el Señor manifiesta su poder para atraer así a aquellos que todavía no le han recibido. Entonces el don de sanidad se usa para eso, no se usa para otra cosa, se usa para que la gloria de Dios se manifieste y todo mundo declare, como declaraba en Jerusalén, ¿verdad? ¡Qué maravillas son estas que ven nuestros ojos! Gloria a Dios que le ha dado al hombre este poder. Amén. Y entonces en ese momento invitarlos a que vengan a Cristo Jesús y ganar las almas. Se sana a uno, pero se ganan muchas almas, si uno sabe la razón y el motivo por el cual el don se le ha otorgado. Bien. ¿Cómo se ejerce este don de sanidades? Bueno, generalmente es por la imposición de manos. Esta es una parte de los rudimentos de la doctrina de Dios, la imposición de las manos. Entonces, ahí servimos como medios para transferir el poder de Dios, el poder de sanidad. Entonces también puede realizarse por medio de la declaración de la palabra de autoridad. También esto no es necesario a veces imponer las manos, eso se puede hacer. Hay sanidades que ahora están sucediendo, mis amados, a través del medio de electrónicos, a través del teléfono, por la palabra que se declara, porque el Espíritu Santo pues no tiene límites, es omnipresente, y consecuentemente cuando nosotros declaramos la palabra en el nombre de Jesús, mis amados, usted jamás imponga manos, jamás declare la palabra si no es en el nombre de Jesús, porque es el nombre de Jesús el poder. Y el Espíritu Santo lo que hace ahí es no dejar en vano el nombre del Señor, y entonces ejerce lo que sucede. Amén. ¿Cómo se puede desarrollar el don de sanidades? Teniendo gran pasión y compasión y misericordia por todos aquellos que están enfermos y que pueden alcanzar la sanidad a través de recibir al Señor Jesucristo y por el poder de la palabra. Amén. Vamos ahora a pasar. Nos preguntan, sí, ¿cómo activar el don de sanidades? Bien, la primera es, como le digo, sánese usted mismo, mi hermano, para que vea usted que es cierto lo que Dios le prometió. Esa es una manera muy efectiva de empezar a activar el don de sanidades. Después, empiece usted a orar por los enfermos, guiado por el Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿puedo ir al hospital general a orar por los enfermos? Él me envía. Tenga usted la certeza que usted va a ir a sanar enfermos, mi hermano. Y sobre todo, no solamente a sanar enfermos, porque eso no tendría sentido, sino
a que esos enfermos reciban a Jesús. Y entonces tendrán la verdadera sanidad. Amén. Porque mucha gente puede ser sana, pero no recibir a Jesús. Después va a volver a estar enferma. Pero si alguien que es sano y recibe a Jesús, nuestro Señor, ese tiene sanidad permanente. Ese ya quedó sano hasta que sea llamado a la presencia del Señor. Amén. Otra cosa, no depende de los resultados el don de fe. Mucha gente dice, no, es que oré por fulano y no sanó, oré por sutano. Para empezar, oraste vos porque querías orar, no preguntaste. Yo puedo considerar, mis hermanos, que todas nuestras fallas que tenemos es porque no le preguntamos al Espíritu Santo. Seguimos siendo autónomos e independientes en nuestro mover. Y esa es la razón por la mayoría de los fracasos en cualquier área. En el área financiera, en el área de la sanidad, en el área de la liberación, en cualquiera. Porque nosotros tomamos la iniciativa sin considerar lo que el Espíritu de Dios, que es el que administra la iglesia. Amén, amados. A eso fue enviado, a preparar a la iglesia amada para estar en el encuentro con el Señor y también para enseñarle a usar sus dones para que le dé gloria a su Señor, y también es el que dirige nuestro caminar. Porque si nosotros sometimos nuestra voluntad a Dios, mi hermano, entonces para movernos, ¿qué tenemos que hacer? Pues preguntar cuál es la voluntad del cielo para que yo, que estoy sometido a la voluntad de Dios, haga yo eso. Amén. Y entonces muchos lo hacen por iniciativa propia y no sucede nada, y eso los va llevando a un camino de incredulidad, a una resistencia. ¿Por qué? Porque han equivocado el camino con el cual se debe aplicar este don, en específico este don. Amén. Bien, vamos a abundar en el don de milagros, que decíamos que son los dones de poder. Que este don, que el Espíritu Santo administra también, le da al creyente una habilidad, un recurso de poder traer a la existencia cosas que no existen. El milagro es que suceda algo que naturalmente no puede suceder. Por ejemplo, que se abra el Mar Rojo, que se abra el Jordán, no puede ser. Si usted lee a detalle esos dos acontecimientos, usted verá que naturalmente no podían acontecer. Aunque los científicos han hecho una serie de experimentos de cómo podrían, no puede ser. Amén. Porque la forma como se hicieron esos milagros fueron verdaderamente con el poder de Dios, solamente con el poder de Dios. Entonces, los milagros siempre están por encima de las leyes naturales. Ya había hablado algo de eso, ahorita afirmo. Amén. Es una suspensión temporal de las leyes naturales. Y en ocasiones llegan a ser suspensiones definitivas. Amén. Por ejemplo, el poner un corazón nuevo ya es una suspensión definitiva. ¿Por qué? Porque el viejo corazón desapareció. De ahí para adelante queda el corazón nuevo. Amén. Ese milagro es algo que sucede de una forma repentina. No tiene ningún ritual atrás de un milagro, no hay un ritual. Por eso muchos que tienen el aceite para todo, aquellos, bueno, ahora ya, mi hermano, son muchísimas cosas, no, simplemente uno ora, declara la palabra, Dios obra con su poder y va transformando, ¿verdad?, el mundo natural en algo que se declaró por la palabra y que no existiría si no se hubiera declarado por la palabra. Entonces son actos repentinos. Los milagros son actos repentinos que suceden en el momento en que se está declarando la palabra, que se está convocando la oración. Amén.
El milagro, mi amado, no solamente, ahorita porque lo estoy ligando al don de sanidades, pero no solamente es para sanidades. Los milagros son para todo, mi hermano. No sé si a usted le ha sucedido, como le ha sucedido a varios creyentes, de que por alguna razón, ya sea de carencia económica o por algún olvido, han salido a la carretera y se olvidan cargar gasolina. Y aquello que debería de nada más durarles para cierta distancia, resulta que llegan a su destino o llegan a la gasolinera más inmediata, ¿verdad? Entonces, esos milagros son también financieros, son naturales. Hay situaciones, hablando de los vehículos son muy... hay muchos milagros en los vehículos, nada más que no nos damos cuenta. Amén. De piezas que están funcionando, que no saben cómo, uno llega a reparar y dice, oiga, ¿cómo es que esto trabajó durante tanto tiempo? Si esto ya prácticamente está totalmente destrozado. Entonces, como eso son todas las cosas. Las cuestiones financieras, ¿verdad? Que llega alguien de repente que no conocemos, o alguien que sí conocemos pero no tenemos un trato tan íntimo, llega y le dice, toma, el Señor puso en mi corazón que yo te dé tal cantidad. Amén. Esos son los milagros que Dios son repentinos, suceden en todas las áreas. Amén. Prácticamente en los milagros generalmente siempre se está creando algo nuevo con el poder del cielo. Es un poder creador, es una capacidad creadora. Eso es el milagro, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son los propósitos del don de milagros? Uno es liberar al pueblo de ese enemigo que tiene oprimido, ¿verdad?, a través de todo el recurso que tiene en el mundo. El don de milagros llega como una acción salvífica de alguna situación que estamos viviendo, como es la de muchos que han testificado de que en una situación de emergencia, sobre todo mis amados en China, en Irán, en el mundo musulmán, de que por alguna razón detectan que es cristiano, que está, y empiezan a perseguirlo, y él de repente dice, Señor, ayúdame, Señor, y por un rato corre, pero bueno, se cansa y de repente ve que van pasando todos los que lo van persiguiendo, ¿no? Entonces el Señor pone sobre él una cubierta especial para que no sea, ese es un milagro, mis amados. Entonces los milagros son instantáneos y crean cosas nuevas. ¿Qué cosa? No hay nada imposible para Dios. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque estas palabras que estamos pronunciando en lo referente a los dones se vuelven muy fuertes, con una carga espiritual que a veces nos atemoriza, mis amados. Pero si no hay nada imposible para Dios, entonces no hay nada imposible para los milagros. Yo vuelvo a repetir, no somos nosotros los que lo hacemos. Somos nosotros los que llamamos a la existencia y Dios abre la puerta y envía, amén, todos sus recursos del cielo para que su nombre sea glorificado. Dentro de ello está la provisión para la necesidad, amén, liberarnos de situaciones de peligro, inclusive volver a la vida, amén, crear órganos nuevos. Todo esto está, y si usted se va dando cuenta, mi hermano, oiga, pero para eso hay que tener fe, pastor. Sí, por eso empezamos con el don de fe. Amén. Con el don de fe estamos viendo que todo esto es posible. Entonces, me está usted diciendo que los tres, fundamentalmente los tres dones de poder, están íntimamente ligados a la fe. Sí, así es. Por eso es que la mayoría no hace milagros. Amén. Por eso es que la mayoría, mi amado, no
no tiene el don de sanidades por vuestra fe. ¿Por qué temisteis, hombres de poca fe? Amén. ¿Qué no habéis entendido vosotros también sois de poca fe? Entonces, ahí se estriba todo cuando el Señor veían que el Señor hacía maravillas, ¿verdad? Como multiplicar los panes y los peces, caminar sobre el agua, etcétera. Todo eso es resultado de la fe. Bien, ahora vamos a hablar de los dones de inspiración. Ese es el don de profecía. El don de profecía, mi hermano, no lo debemos de confundir con el ministerio del profeta. El ministerio del profeta, ese profeta se dedica a eso. Su ministerio es estar en el secreto del Señor, viviendo en santidad, esperando ser un instrumento de Dios para dar una señal de advertencia. Generalmente es para una señal de advertencia. Usted lea todos los profetas del Antiguo Testamento, mi hermano, que es donde está la abundancia, y usted va a ver que ellos advertían. Estaban fuera del camino, los llamaban al camino. Bien, aún Juan el Bautista, el primer profeta del Nuevo Testamento, vino a advertir, vino a señalar, vino a preparar el camino de los que estaban fuera, se metieran al camino. Ese es el ministerio del profeta. Amén. Bien, entonces, ¿qué es el don de profecía, pastor? El don de profecía es aquel que el Espíritu Santo pone en algún creyente para usarlo cuando le plazca al Espíritu Santo para que dé palabra, ¿verdad?, de exhorto, palabra de edificación, palabra para derribar, palabra para destruir, amén, o traiga un mensaje de edificación para todos. Pero no lo hace regularmente, sino que lo hace cuando el Espíritu Santo lo quiere utilizar como un instrumento en la congregación. Muchos creen que porque alguna ocasión los usó el Espíritu Santo en una profecía, los va a usar todos los domingos o todos los miércoles, y entonces empiezan a forzar ese don, y lo único que hacen es tener una profecía de su corazón, que la mayoría empieza a profetizar de su corazón porque cree que tiene que profetizar el domingo. No, mi hermano, él va a profetizar en el caso del don. Amén. Él va a profetizar cuando el Espíritu Santo lo tome, dependiendo de su vida, si sigue en santidad, si sigue en obediencia, si sigue edificándose como un creyente, ¿verdad? Porque hay unos que profetizan en un servicio y, mi hermano, de ahí para arriba ya creen que son Elías o Eliseo, ¿no? Pues en ese momento pierden. ¿Por qué? Porque el orgullo mata, mi hermano. Con el orgullo no funciona ningún don. Amén. Ningún don legítimo. Ojo. Amén. Ahí puede aprovechar el enemigo para falsificar el don. Solamente si yo estoy alineado con el Señor en los términos que debo de estar de santidad, de obediencia. Amén. Entonces ahí estará el Espíritu Santo utilizándome. Pero el momento en que yo me salgo de esa condición, entonces dejo de ser útil, ¿verdad? Dejo de ser útil. Bien. La profecía, mis amados, es uno también de los más delicados dones, en el sentido de que puede construir la vida de una persona o la puede destruir. Una falsa profecía, mi hermano, puede hacer que una persona se desvíe del camino. Una falsa profecía puede hacer que se desaten falsas expectativas en toda la congregación. Una falsa profecía, ¿cómo sabemos los de la congregación que es una falsa profecía? Pues no se cumple. Amén. No se cumple. Esos profetas que después se van especializando,
no se dan ni cuenta que están siendo engañados por ellos mismos, se van especializando y empiezan a hablar de cosas generales. Nunca aterrizan la profecía, sino que hablan. El Señor dice que va a hacer cosa grande contigo. El Señor esta congregación la va a llevar a límites insospechados. El Señor te va a tomar de tal manera que te hará un siervo verdaderamente impresionante. Mi hermano, eso no es profecía. Eso son palabras motivacionales. Amén. Eso es como si fueras en un seminario de esos que se dedican a potencializar el pensamiento o a desarrollar el pensamiento positivo o hasta la autoinducción, ¿verdad? No, la profecía es perfectamente clara y puntual, en tiempo y en forma. Amén. Y después el que reciba profecía, si es personal, que generalmente es la que el Espíritu Santo usa en las congregaciones, amén, entonces esa persona debe confirmar en oración lo que ha recibido de profecía. Amén. Entonces ese don se convierte en un don muy útil, en un extraordinario don para corregir o para desarrollar o para cumplir un cometido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la palabra que recibe el que tiene el don de profecía proviene del cielo. O sea, proviene de Dios, no proviene del hombre, proviene directamente del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios 14:13 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Amén. Bien. Sirve para manifestar lo que hay en el corazón de las personas que están en contra de la palabra de Dios. Sirve para edificar la iglesia, sirve para exhortar a la iglesia, sirve para consolar a la iglesia y sirve para que los creyentes aprendan, amén, y reciban el mensaje que se les está entregando. El don de profecía es importante porque convence a los incrédulos, ya que generalmente Dios revela cosas que están ocultas en el creyente, que solamente Dios sabe y el creyente. Y entonces el Señor usa a alguien, obviamente para corregirlo, mi hermano, porque si está bien no le va a mandar a decir el Señor, oye, qué bien, en el cielo te estamos poniendo tu diploma. No. Alguien que se está saliendo, porque Dios quiere que todos vayamos a su presencia. Entonces, cuando eso sucede, sobre todo una persona que llega por primera vez a una congregación y recibe palabra de profecía, ese hombre o esa persona, se convence de que hay de un Dios que sabe lo profundo que hay en su corazón y que él necesitaba alguna palabra de consuelo, alguna palabra de corrección, y entonces esas personas generalmente aceptan al Señor Jesús. En ese momento tienen el impacto de que un Dios todopoderoso les ha revelado lo más profundo que había en ellos. Amén. Bien. ¿Qué no podemos considerar don de profecía? Bueno, si alguien se levanta y empieza a hablar puros textos bíblicos, eso no es don de profecía. Usan los textos bíblicos para dar el mensaje, eso sí, pero si nada más repitió textos bíblicos como lo que comentamos hace un momento, entonces eso no es un don de profecía, es una palabra que salió del corazón, pero que utiliza la tan riesgosa palabra, así dice el Señor. Amados, así dice el Señor, esas 4 sílabas son muy, muy peligrosas. No las digamos para reforzar lo que vamos a decir,
si no estamos totalmente seguros de que Dios nos está usando en ese momento para dar una profecía. Guardémonos de usurpar, de tomar el nombre de Jesús en vano, porque es un pecado muy grande. Un profeta no puede profetizar todo el tiempo solo cosas malas. Amén. Como tampoco no puede profetizar siempre puras cosas buenas, sino tiene que profetizar lo que necesita la persona o la congregación. Y se conoce que la profecía ha sido certera, ha sido correcta y oportuna cuando las vidas son transformadas. Cuando se recibe la palabra y la palabra impacta en nosotros, se convierte en un rema y las vidas cambian. La vida de la persona, si fue personal, o la vida de la congregación. ¿Por qué? Porque no hay palabra que venga de Dios que regrese vacía a Él, amados. Esa es la razón. Pueden salir palabras vacías de la boca de un creyente y esas pueden no hacer ningún efecto. Pero lo que viene del cielo, mi hermano, necesariamente impacta nuestros espíritus, transforma nuestras vidas, amén, y es una bendición para nosotros. Bien, el profeta generalmente su carácter es muy impositivo. Impositivo en el hecho de hace mucho uso de la autoridad. ¿Y cómo no habría de ser? Así es el mensajero de Dios. Amén. Entonces el profeta generalmente es una persona primero de principios espirituales muy bien definidos. Un hombre de oración demostrada y comprobada. Una persona que vive en la santidad y a veces hasta raya en ser demasiado estricto en el uso de la palabra y en la aplicación de la palabra. Él, porque sabe que no puede salirse de aquello que ha recibido y que todo lo que tiene que decir tiene fundamento, y por lo tanto esa seguridad del verdadero profeta le da un carácter que verdaderamente se impone en muchas circunstancias, sobre todo en momentos de debilidad de la congregación, en momentos de turbulencia espiritual. Ellos salen y con esa autoridad que tienen de haber recibido de Dios la palabra y se imponen sobre las circunstancias, hacen que las cosas tomen su carril nuevamente y dejan que los otros ministros hagan su trabajo. Amén. Cuando un profeta es demasiado celoso de que Dios me dijo y se tiene que hacer, se está confundiendo con su oficio. Amén. Si él ya le dio la palabra al pastor, si él ya le dio la palabra al ministro de la alabanza de la congregación, hasta ahí llegó su responsabilidad. Amén. No necesariamente tiene que imponer su punto de vista para que se cumpla lo que él ya declaró. A él lo utilizaron como profeta. Amén. No lo utilizaron para que llevara a cabo lo que él está profetizando, que es diferente. Pero muchos profetas quieren tomar esa actitud y lo que hacen es crear conflicto dentro de las congregaciones, porque el único responsable de las congregaciones se llama pastor. Amén. Y el pastor dará cuenta si desecha la palabra del profeta, si la abraza, si no hay temor de Dios en su corazón. Esa ya es responsabilidad del pastor. Amén. Bien, el profeta tiene mucho temor de Dios. Por lo tanto, trata de mantenerse alejado del pecado y de los pecadores. Amén. Esa es otra característica del profeta. Y por eso es una persona que cuando uno se acerca puntualmente señala el texto, señala la situación y lo que hay que hacer, ¿verdad? Es un poquito difícil la convivencia con un profeta, a menos que estemos en la madurez, que sepamos cómo es el oficio del profeta. Amén. Bien. De la misma manera, el falso profeta, ese juzga
ligeramente, habla sin prudencia, actúa creyendo que está recibiendo una palabra, pero lo que se le está viniendo es un texto bíblico a la cabeza. Ese es el falso profeta, el que quiere constantemente estar profetizando, el que quiere de alguna manera tener esa posición de autoridad, ¿verdad? Y tiene formas de pensamiento muy estrictas, muy rígidas, estoy hablando del falso profeta, que quiere llevar a los demás a la forma de pensamiento que él tiene. Obviamente todo esto estamos señalando un buen don y estamos también señalando por qué generalmente son los falsos dones los que se mueven en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no hay vida de santidad. Amén. Si no hay vida de santidad, mi hermano, no puede haber ministerio que funcione correctamente. Y sobre todo en el caso del don de profecía, el enemigo más grande que tiene el creyente es su alma. Si su alma está perturbada, si su alma está influenciada, si su alma de alguna manera tiene preferencias, va a modificar la palabra que recibió, ya sea que le va a quitar o le va a añadir. El falso profeta, como quiere tener la anuencia de los demás, entonces trata, aun cuando esté recibiendo la palabra, de matizarla, de hacerla suave. Amén. Entonces, eso obviamente va totalmente en contra de su vida espiritual, pero también, como decíamos antes, puede desviar, puede confundir o puede inclusive apartar a alguien de un ministerio. Amén. Un profeta tiene una sensibilidad espiritual muy especial. ¿Por qué? Porque siempre está metido con Dios. Es un sometido totalmente a la voluntad de Dios. Y esto le da a él una percepción muy particular. Amén. Bien. ¿Cómo sé que alguien es profeta o tiene el don de profecía? Que la profecía que ha dado, aunque sea una vez al mes o una vez cada 3 meses, se ha cumplido. Amén. Bien. No estamos hablando ahorita de lo que es profecía, eso será un tema que redundaremos después, sino estamos hablando ahorita de los dones, ¿verdad? Bien, vamos a ir al don de lenguas. Se me olvidaba una parte. Cuando alguien esté dando la profecía es muy importante, ya sea que la graben o que la escriba alguien. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente porque al ratito cada quien oyó cosa diferente de la profecía dada. Entonces debe haber constancia de la profecía que se dio para que podamos constatar de que se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora bien, diversos géneros de lengua. En esta me voy a reservar, mis amados, de hablar del don de lenguas y el don de género, diversos géneros de lenguas, porque el próxima semana vamos a ampliar a lo que dice el capítulo 14 de Corintios. Amén. Ahí vamos a hablar tanto de la profecía como de el don de lenguas y el de interpretación de lenguas. Amén. Así yo sé que muchos querían que llegáramos al don de lenguas, pero así lo invito a que esté usted con nosotros el próximo viernes. Este viernes lo vamos a tratar. Amén. Bien, vamos a concluir con los 3 dones de revelación. Estos son el de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Esta es una revelación espiritual del Espíritu Santo que da en un momento específico
y que revela verdades escondidas con respecto al tiempo pasado o al presente de las personas. Amén, repito, es este don de palabra de ciencia o de conocimiento es una revelación espiritual dada por el Espíritu Santo en un momento específico para revelar, amén, verdades escondidas con respecto al tiempo pasado y presente de las personas, de los lugares o de las cosas. Amén. Bien, esta palabra de ciencia, usted inmediatamente pensará y dice, oiga, usted se parece mucho a la adivinación, se parece mucho al sortilegio, se parece... Sí, eso es lo que prohibió el Señor en Deuteronomio 18. Eso es lo que falsificó Satanás, precisamente. Deuteronomio 18 es la falsificación de Satanás de los dones de revelación. Por eso el Señor los tiene prohibidos. Aquí el Señor nos puede decir de cosas que nos pasaron y que nos están causando un daño particular en el alma, amén, o que está siendo necesario para solucionar problemas y que han quedado olvidados, ¿verdad? Y entonces el Señor revela de esta manera cosas que ya pasaron. Ojo, el don de ciencia es de cosas que ya pasaron o que están pasando. Amén. Ojo, pasado o presente. Amén. Esto, su nombre completo es don de palabra de ciencia. Amén. No don de ciencia, ni don, no, don de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros externamos. El Señor le dice, el problema que usted está viviendo en este momento, ya lo tiene en sus manos y que usted en 24 horas verá la solución. Confíe en Dios, bendígalo. Y entonces la persona queda, ¿verdad? Y hasta puede decirle más, y vendrá una persona a buscarlo y lo va a llevar a ese asunto legal que tiene usted pendiente y Dios está con usted, ya abrió la puerta. Es una situación que está hablando eso. Y la persona dice, bueno, ¿y cómo sabía que yo tengo un problema legal? ¿Cómo sabía? No, pues por eso el Espíritu Santo lo está revelando. Amén. No es un don que se vaya experimentando, en la cual nos vayamos habilitando, no. El Espíritu Santo trae el mensaje y lo deposita. Y entonces nosotros damos la palabra como se nos ha depositado y toda la vida, si se nos ha dado este don, nosotros estamos capacitados para recibir y para dar el mensaje. Amén. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de ciencias humanas, como es la psicología, la psiquiatría, en la que a través del trato con las personas van adquiriendo cierta experiencia en que ciertos casos se refieren a ciertas cosas y las van ligando y posteriormente ya llega la persona y a veces hasta la ven, llegan a tener habilidades en que hasta el caminar de la persona que entra a su consultorio ya saben lo que tiene. Eso no tiene nada que ver con el don de la palabra de ciencia. Amén. Esa es una habilidad natural que por la experiencia, por el conocimiento humano que va adquiriendo, se le desarrolla. No, en este caso usted, mi hermano, puede que nunca leyó un libro de leyes, ¿verdad? O un libro de psicología, y usted le da la palabra precisa que la persona necesita, ¿verdad? Para resolver lo que tiene pendiente, que sea del pasado o que sea del presente. ¿Qué propósito tiene la palabra de ciencia? Voy a leer 2 de Reyes 6:12. Uno de los siervos respondió, dijo, no, rey y señor mío, el profeta Eliseo que está en Israel es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Generalmente la palabra de ciencia que viene a nosotros sirve para que Dios deposite en nosotros
los planes del enemigo para deshacerlos. El Señor le dice que unja usted su casa en esta noche para efecto de evitar una... ¿Por qué? Porque están pensando posteriormente, ¿verdad? Y llegar a importunar nuestra vida. El Señor dice que no invierta en ese negocio que usted pretende hacer. ¿Por qué? Porque es una trampa, es un señuelo. Amén. Entonces las trampas del enemigo son deshechos por la palabra de ciencia. Amén. También puede revelar enfermedades que no se conocen su origen en nosotros. Y entonces, como tiene mucha sensibilidad espiritual al que tiene la palabra de ciencia, entonces puede inclusive decir a usted, ¿verdad? El resultado que usted tiene es que tiene usted un trabajo muy fuerte de una persona que inclusive trabaja en su casa y sí, cuando van a buscar resulta que en ese lugar que se indicó que estuvo, ahí hay depositado. Realmente la palabra de ciencia deshace mucho de la obra del enemigo. Amén. Él nos va revelando lo que está en secreto, eso es. También nos ayuda para rescatar cosas importantes que tenemos extraviadas y que pueden ser útiles para el desarrollo de nuestra vida actual. Por eso es pasado y presente. Amén. Entonces, todo esto sirve la palabra de ciencia en nosotros. También sirve y nos da la estrategia de cómo orar para ciertas situaciones, para ciertas personas. También revela pecados ocultos, amén, que hay en una persona. Todo esto nos sirve ¿para qué? Para nosotros, por eso son dones de revelación, para que nuestra vida sea ordenada. Hay gente, por ejemplo, que tiene guardada en lo más profundo de su alma algún acontecimiento y el Señor le dice, por ejemplo, algo que es muy común, muchísimo más de lo que nos imaginamos, el abuso en la infancia, ¿verdad? Y que después, por la razón que ya conocemos, por salud, se cubre esa situación que se vivió y entonces a través de la palabra de ciencia puede salir. El Señor le dice que ya te ha perdonado, de que eso que aconteció, que tú no participaste, no fuiste culpable y que por lo tanto libre estás de ese pecado. Amén. Entonces, sí, es cierto, sí. Y si es más, la palabra ciencia le puede dar detalles. Amén. Entonces, todo eso sirve para sanarnos, para ordenarnos. ¿Para qué? Para que seamos más completos para el servicio de Dios, de cosas pasadas y presentes. Amén. Ahora bien, esa es la palabra de ciencia. Ahora vamos a hablar del don de palabra de sabiduría. Esto es una revelación que da el Espíritu Santo en un momento específico para revelarnos lo que hay en la mente, los propósitos que Dios tiene para con las personas, pero en cuanto a eventos que van a ocurrir en el futuro. Palabra de ciencia, pasado y presente, palabra de sabiduría, futuro. Amén. Bien. En el mundo natural tenemos gente que se dedica a la estadística, gente que se dedica a prever acontecimientos a través de ciertos instrumentos matemáticos, o gente que puede prever ciertas cosas por la experiencia que está sucediendo, como dice el Señor, vosotros cuando veis los arreboles en el día, ¿verdad? Sabéis qué es lo que va a pasar. Entonces muchas gentes antes tenían la capacidad de entender más o menos el mover del tiempo, cosa que ahora ya nadie se atreve a hacer, solo en los canales de televisión, ¿verdad? Pero personas ya no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque se ha trastornado
demasiado el clima de nuestro mundo. Entonces no se refiere a eso la palabra de sabiduría. Amén. Tampoco se está refiriendo a la porción de Proverbios que dice la sabiduría es apartarse del mal, ¿verdad? Perdón, la sabiduría es el temor de Dios y la inteligencia apartarse del mal. No se refiere tampoco a esa porción la tenemos todos. Esa, a través de la revelación de la palabra, pues yo sé, ¿verdad?, que me tengo que apartar del mal y eso me va a llevar a ser sabio en las cosas de Dios. Pero aquí estamos hablando de mensajes que el Espíritu Santo trae y deposita en el espíritu de la persona, amén, para que pueda advertir si es el caso de un peligro que viene, que va a suceder, amén, avisar de circunstancias que vienen, no que pasaron, que vienen, amén, bendiciones también que están en camino para que se prepare a recibirlas y administrarlas, amén. Sirve también para confirmar los tiempos de los llamados de Dios, amén. Decirle, el Señor te dice que ya es tu tiempo, que te prepares porque te va a enviar de misionero, porque vas a empezar a ejercer el ministerio de profeta. Entonces le avisa que ya viene el tiempo en que el Señor, ¿verdad?, lo va a ungir para que esté capacitado para ellos. Tenemos que operar siempre el don de sabiduría únicamente guiados por el Espíritu Santo. Amén. Este es el don que más ha querido Satanás suplantar. Y por eso tiene hechiceros, por eso tiene adivinos, por eso tiene espiritistas, por eso tiene gente que lee el vaso de agua, que lee las cartas, la cartomancia, en fin, todos que son adivinaciones del futuro. Amén. Este es el que más ha querido suplantar Satanás, pero obviamente no ha podido. Sin embargo, ha logrado engañar a demasiados, ¿verdad? Ahora bien, ya quedamos, palabra de ciencia, pasado y presente, palabra de sabiduría, lo que va a acontecer en el futuro. Y concluimos con estos dones de revelación y con la presentación del día de hoy, con el don de discernimiento de espíritus. Amén. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus? Esta es una habilidad espiritual que tiene una persona y que el Espíritu Santo se la adjudica para que pueda entender, para que pueda percibir, para que pueda reconocer y para que pueda ver los espíritus. Amén. El creyente con este don tiene la habilidad de penetrar en el mundo espiritual y reconocer los espíritus, tanto buenos como malos. También tiene la habilidad de percibir si las acciones de una persona son inspiradas por Dios, si son inspiradas por Satanás o simplemente son de su propio corazón. Amén. Este don de discernimiento de espíritus incluye 4 aspectos. Uno es el entender. Se le da una capacidad especial para entender cómo operan los espíritus. Amén. Para percibir cuando hay espíritus en un lugar o que están operando, amén, en contra de ella o en contra de otros. Reconocer los espíritus si son buenos y son malos y luego ver aún los espíritus. Este don es el que el apóstol Juan nos recomienda que le pidamos a Dios. El apóstol Pablo también toma en gran estima el discernimiento de espíritus, porque eso le va a evitar a usted demasiados percances. Cuando este don de discernimiento de espíritus se está desarrollando, usted al verle los ojos a una persona, al oír su voz y el tono de su voz, en la forma como se acerca o dice, usted percibe inmediatamente intenciones. Usted discierne cuando le están mintiendo. Amén. Usted sabe que está simulando y trae realmente la intención de hacer daño. Todo eso lo da el don de discernimiento de espíritu. Si lo tuviésemos
nos podemos imaginar cuántas cosas nos evitaríamos. Percibiríamos inmediatamente en una persona que no es lo que dice ser, ¿verdad? Y entonces estaríamos nosotros a salvo de los falsos profetas, estaríamos a salvo, mi hermano, de aquellos que engañan, simulan, ¿verdad? Y esto generalmente hoy, en que tantas doctrinas de demonios, tantas herejías y apostasías se están manejando en el mundo cristiano, amén, con este discernimiento de espíritus, entonces nosotros estaríamos muy capacitados y muy prevenidos para no caer en el error, en el engaño o en la mentira. Amén. Ahora bien, hay que aclarar una cuestión muy importante. No crean ustedes que el que tiene discernimiento de espíritu puede leer la mente de las personas. No, no es eso. No es esa, no tendría sentido, no, ¿verdad? Tampoco es el hecho de que pueda ver en lo profundo de las personas para descubrir sus intenciones, o más bien sus pecados, más que sus intenciones. Las intenciones sí, porque es parte del espíritu de la persona, y si yo tengo discernimiento, yo sé. Amén. Tampoco es como algunos quieren, ¿verdad? Tener ese don de discernimiento para estar platicando con los demonios, con los espíritus y con todo lo que ven, ¿no? No es ningún don del Espíritu Santo, si es para satisfacer alguna curiosidad nuestra, una fantasía nuestra. Son para que seamos más habilitados y de esta manera le sirvamos al Señor en la posesión con eso venga con mayor capacidad. Amén. Con este discernimiento de espíritus podemos liberar a los oprimidos por el enemigo, porque aún se podrá saber el espíritu que está atormentando a la persona, el espíritu que está dentro de engañando o confundiendo o aún operando la vida de las personas. Se sirve muchísimo para descubrir a los siervos de Satanás que se penetran en las congregaciones o en las reuniones cristianas, ¿verdad? Y de esa manera poder anular sus pretensiones y sus acciones. Sirve también el discernimiento de espíritus para que podamos nosotros reconocer cuando una doctrina está en error, cuando una herejía y una apostasía se está queriendo implantar en la congregación o en el mundo cristiano. Sirve para resistir al adversario porque conoceremos sus artimañas y de esa manera se podrá neutralizar la obra del enemigo. Amén. También sirve el discernimiento de espíritus para descubrir, amén, la presencia del enemigo en este momento, por ejemplo, usted o en su casa, mi hermano, con ese discernimiento de espíritu uno sabe que el enemigo quiere interrumpir, quiere de alguna manera que no prosperen las cosas, ¿verdad? Queriendo interrumpir la transmisión, queriendo poner palabras o voces que no son las que están saliendo. Entonces en ese momento queda al descubierto y obramos en consecuencia nosotros con el poder del nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces también sirven, sobre todo, y esto es importante, para discernir las intenciones y los motivos que hay en el espíritu humano. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Podemos saber por qué la intención de un creyente para obrar de la manera como lo está haciendo. De esta manera poder saber qué influencias le están llegando a ese espíritu humano y consecuentemente poder destruir toda obra del diablo. Entonces el discernimiento de espíritu es una herramienta poderosa que debemos todos tratar de que el Espíritu Santo, porque hay una parte en la Escritura que dice que lo pidamos en específico, eso sí lo dice, que lo pidamos, el don de discernimiento de espíritus. De esta manera, pues, amados,
hemos tocado de una manera somera cada uno de los dones, y el próximo viernes hablaremos de profecía, el don de lenguas y el de diversidad de lenguas. Amén. Así que bendecimos su vida, que haya usted tenido la paciencia de quedarse con nosotros hasta el fin, y que esto le sirva a usted como un instrumento de conocimiento, y recomiendo que empiece usted a investigar dentro de usted cuál es el don que Dios le ha otorgado, para que lo empiece a ejercer, para que lo empiece a desarrollar y sea usted útil en el cuerpo de Cristo. Sean benditos en el nombre de Jesús. A todos los que se nos han unido, les damos las gracias que están con nosotros, y los invitamos para el próximo viernes, y les decimos que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.